días para, buenos días para toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy, jueves 18 de agosto de 2022, cuando vamos a transmitir y a compartir con ustedes la emisión número 177 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto tenemos una reconstrucción histórica y un análisis político, estratégico y geopolítico de hechos ocurridos los días 10 y 11 de julio del año 2002 en el sur del departamento del Huila, más exactamente en el municipio de Oporapa, cuando las FARC lanzaron un ataque principal contra este municipio, mientras en forma secundaria atacaban el corregimiento de Maito en el vecino municipio de Tarqui y desarrollaban en otras partes del país de manera simultánea las oleadas terroristas a las que acostumbraron infortunadamente al país durante el proceso de paz que realizaban en el Caguán con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Este ataque terrorista tiene muchas vertientes para analizarle. Es uno de los hechos más sangrientos del conflicto armado en Colombia. Es uno de los errores tácticos más graves de las FARC. Les costó carísimo. En el sitio donde finalmente terminaron todos los hechos, se encontraron 30 cadáveres de terroristas, pero por testimonios de gente de la región y versiones después de los mismos desmovilizados fueron muchos más. De igual manera, pues terminaron algunas autoridades municipales casi 2 décadas después involucradas en este crimen. Algunos agentes de policía que sobrevivieron como héroes escribieron interesantes crónicas o contaron interesantes crónicas. Una joven estudiante hizo un video muy interesante que reconstruye al articular todo este material y hacerle el análisis, uno de los episodios más ricos en información que debería ser materia permanente de estudio, lectura y consulta en los centros de educación, tanto secundaria como superior, para que la juventud colombiana se dé cuenta de quiénes realmente han sido las FARC y cuál es su ideología y cuál es el daño que le causó este grupo criminal al país y que aún siguen enmascarando y apareciendo con su cara de yo no fui ante los medios de comunicación diciendo que es el Estado y con la venia de entidades financiadas por el Estado, como el caso de la Comisión de la Verdad, dando una información sesgada, distorsionada, torva, siniestra y contraria a la realidad del daño que estos criminales le han causado al país. Entonces, sin más, les damos la bienvenida y le damos el paso nuevamente a nuestros asistentes en la sala. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. A partir del nacimiento y ampliación del radio de acción de las primeras cuadrillas de las FARC, los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Caquetá, Meta y Cundinamarca se convirtieron en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los dirigentes nacionales y regionales del Partido Comunista y los cabecillas de las FARC. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol estratégico del municipio de Oporapa en el sur del departamento del Huila para proyecto narcoterrorista que para finales del siglo XX y comienzos del XXI desarrollaban el Bloque Sur y el Comando Conjunto Central de las FARC en la zona? Mi coronel, geográficamente esta zona es supremamente importante si se trata de analizar la construcción del proceso revolucionario comunista armado de las FARC, por varias razones. Vemos en los dos mapas el departamento del Huila, que ya lo tenemos perfectamente claro en esta sala, está instalado
sobre las dos cordilleras, la oriental y la central, y su configuración, su conformación, su morfología tiene la inclinación de aproximadamente 45 grados en la misma dirección que va la cordillera, y así lo determinaron al elaborar la división político-administrativa colombiana desde que nació este departamento o desde que fue creado como departamento. Si bajamos de nororiente hacia suroccidente, siguiendo toda la línea o toda la configuración topográfica del departamento, llegamos a ver aquí, como se ve en el mapa de Colombia pequeño, que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, que ese departamento llega sobre una zona geoestratégica supremamente importante para todos los procesos culturales, políticos, geográficos, geopolíticos y subversivos que han realizado tanto el M-19 como otros grupos criminales en el sur del país, y es la famosa bota caucana. ¿Y cuál es la importancia de la bota caucana? Que en ese caso la bota caucana es el pie de monte de la cordillera oriental. Pero hay algo más importante, es que en la medida que se baja hacia el suroccidente del departamento del Huila, la topografía colombiana, ya no es la huilense, sino la colombiana en general, se va convirtiendo en una sola masa cordillerana, porque más hacia el suroccidente se forma el nudo de los Pastos, donde nacen varios ríos y donde comienzan a trifurcarse la cordillera. Entonces este es un elemento supremamente importante desde el orden topográfico y desde el orden geográfico para el desarrollo geoestratégico, porque quiere decir que las guerrillas que se replieguen hacia el suroccidente pueden salir rápido al Cauca, al Putumayo, a Nariño, a Ecuador, al Pacífico, o por qué no subir al Valle del Cauca o proyectarse por la cordillera central hacia el Tolima. Entonces es de entender la importancia geoestratégica de esta zona, y Oporapa, aunque está en el sector inicial, dijéramos, de la cordillera central, pues tiene esa condición de que puede pasar rápido a la oriental o puede bajar hacia el sur y llegar a esta zona cordillerana antes de trifurcarse y moverse muy rápido o hacia la bota caucana, que es supremamente importante, que es el límite de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca, y Nariño, que también tiene una muela ahí, o pasar al Ecuador, o como les digo, salir a Nariño o al Pacífico. Entonces, cuando el bloque sur de las FARC comenzó a desarrollar toda su actividad, visualizó este sector todo del sur del Tolima, del sur del Huila, como un emporio geoestratégico muy importante para que, si lo miramos en el mapa, sea el noroccidente del Caquetá, o sea el oriente del Huila, o sea el nororiente de Nariño, o sea el norte del Putumayo, pasando por la bota caucana. Supremamente importante en ese desarrollo de esas guerrillas. Y si nos ponemos a revisar historia y hacer memoria nomás de hechos criminales, entendemos por qué ocurrieron tantos crímenes del bloque sur de las FARC en este sector que estamos mencionando, y de ahí radica el análisis de la proyección de Oporapa como uno de los municipios importantes dentro de sus zonas rurales para que se movieran estas guerrillas, o por la cordillera central, o porque cruzaran al otro lado del naciente río Magdalena, que es muy pequeño en esta zona, por Pitalito y Acevedo, y se proyectaran por la cordillera oriental. Eso en el documento que se llama Los sueños y montañas de este señor Alape, eh, que fue el biógrafo más connotado de Tiro Fijo. Él fue terrorista de las FARC y luego se dedicó a escribir. Él le hizo mucha, eh, o le dio mucha trascendencia a este trabajo de estas zonas y cómo lo concebía Tiro Fijo dentro del proyecto de crecimiento estratégico de las FARC. Y si vemos aquí, Oporapa es pegado a Tarqui, que es el otro municipio que mencionábamos, y muy cerca queda el corregimiento de Maipo. Entonces, cuando las FARC planean el asalto a Oporapa, lo hacen de manera simultánea en Tarqui, pero no en el propio
englobio urbano de Tarqui, sino que vienen y lo hacen en Maito, que es un corregimiento grande de Tarqui, donde también había policía y había una serie de instalaciones públicas. Ese es el ataque, digamos, el ataque secundario, y el ataque principal lo lanzan sobre Oporapa. Pero una buena reacción de las fuerzas militares, un buen apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, hizo que esto le resultara en un fiasco a las FARC y en una de sus peores derrotas en ese momento histórico en que tenían el país contra las cuerdas, porque venían de aquí, de la parte oriental del Caquetá, o sea, de la zona de distensión, cruzaban por estos municipios, cruzaban la cordillera, cometían todos estos delitos y luego se replegaban y no había forma de atacarlos porque el señor Pastrana tenía maniatadas a las fuerzas militares que no se le fuera a dañar su proceso de paz, en especial su premio Nobel. En síntesis, Oporapa y el Tarqui, ubicados en el centro sur de el Huila, constituían un elemento valiosísimo en el enfoque que querían darle a la guerra, y por eso lo atacaron por sorpresa y sobre seguros el 10 de julio del 2002, pero la sorpresa que se llevaron y la trilla que les dio el ejército y la Fuerza Aérea fue impresionante, con los resultados que vamos a ver más adelante. Sigamos, mi coronel. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes estratégicos más resaltantes de este sangriento episodio de la historia de la agresión comunista armada de las FARC contra Colombia y la acertada reacción de tropas del batallón de contraguerrillas Los Panches de la 9ª Brigada? Bueno, mi coronel, entonces vemos aquí que hablamos de antecedentes estratégicos, entonces tenemos que tomar la región y el país. Las FARC habían cometido para la época varias masacres, o estaban cometiendo varias masacres, y esas las combinaban con asaltos terroristas a municipios. Ya hemos visto algunas en estos días que van intercalando por la fecha y por la época, como son el mismo asalto a Colombia Huila, a Roncesvalles Tolima, a Dabeiba, a Carmen de Atrato, a Juradó, Pavaradó, y otras. Es que son muchísimas, pero hemos hasta ahora tocado algunas en esta reconstrucción de la memoria histórica, que ya lleva 177 emisiones con hoy y sigue siendo apenas un bosquejo de todo lo que, el daño que causaron estos criminales, y que lo reiteramos de nuevo, no se compadece con el informe que pasa el señor de Rux diciendo que la culpa la tiene el Estado, cuando aquí se demuestra con hechos, con testimonios y documentos todo lo contrario. Entonces hubo varias masacres, eran de 3, 5, 8, 10 personas, y eso era común por parte de las FARC, porque estaban limpiando la zona de lumpen, como decían ellos, de sapos y de antirrevolucionarios, de contrarrevolucionarios. Y el argumento que siempre inventaban era que eran paramilitares o que eran informantes del ejército. Y con eso justificaban todos esos crímenes. Y eso no ha quedado claro ni en la JEP, ni en la Comisión de la Verdad, ni mucho menos en el informe de la verdad del señor de Rux. De igual manera, era una estrategia muy clara, que ya la hemos reiterado aquí, asaltar los municipios donde había pocos policías, y como vimos en algunos de los episodios pasados, uno de los terroristas dice: si es que esa es la misión que tenemos, donde haya poquitos policías hay que ir a arrasarlos, quitarle las armas y que no haya más policía en esos pueblos, para que el pueblo viva feliz, y para que sea el propio pueblo el que se reúna y forme sus propias policías cívicas. Recordemos que para esa época el señor Pastrana, porque la historia se olvida, pero aquí tenemos la obligación de retrotraerla y ponerla sobre la mesa, le autorizó a las FARC crear una policía cívica en San Vicente del Cogón, donde no había tropas ni había policía, porque tuvieron que retirarse todos para que se hicieran los diálogos en ese municipio. Y eran los bandidos de las FARC que andaban disfrazados de policía, ejerciendo controles de todo tipo y de todo orden dentro de esas zonas urbanas de la zona de distensión. Y eso lo toleró Pastrana, lo admitió y se lo dejó hacer a las FARC durante los 4 años de debilidad que tuvo en esa región. Entonces, más o menos el mensaje de los bandidos era el mismo:
Hay que sacar la policía de todos los pueblos, destruirle los cuarteles y que sea la propia comunidad, entre comillas, la que forme una policía que obviamente serían ellos los que pondrían la ley y el orden en los municipios por medio de sus milicianos. Ese era uno de los tantos objetivos que tenían. Y el otro, pues desde luego era el más claro, ¿no? Golpear terriblemente a la policía para demostrar al país que ellos estaban ganando la guerra y que cuando se lanzaran a lo que ellos llaman la revolución, entonces el pueblo saliera a apoyarlos porque no había autoridad, había caos, había crisis y había que pasar a un gobierno comunista. Esos eran los dos propósitos de esos asaltos terroristas combinados con masacres. Y tenía, pues, desde luego, el ingrediente interno del terror para que la gente dijera, no, pues si es que no optamos con ellos, inmediatamente nos pasan a la pena de muerte. Por otro lado, ese era el objetivo también atado a este, era la presión para lograr el cese bilateral, pero a la vez era una propuesta o una intención, un propósito de las FARC de lograr imponerse a las buenas o a la brava en la mesa de conversaciones y hacer que con todos estos actos criminales los delegados del gobierno Pastrana, que de por sí estaban muy mal preparados en este tema, no tenían la menor idea de la estrategia de guerra revolucionaria y estaban insuflados de una soberbia y eh, un autoconvencimiento de ser la última palabra, llegaran débiles a la mesa y no tuvieran argumentos, porque por un lado los comités temáticos le estaban dando la vuelta con un montón de temas y de asuntos en los cuales se enredaban todo, y por el otro ya cuando aparecían Tiro Fijo, Jojoy o Joaquín Gómez, llegaban a hablar duro, duro. Es que si ustedes no se den, vamos a atacar lo otro, pero es que no pueden destruir. Entonces hagamos el cese bilateral para que nos entendamos todos y las FARC pueden moverse por los municipios. Se les propuso inclusive hasta zonas de concentración y dijeron no, zonas de concentración no, zonas despejadas y entonces comencemos otra figura, diálogos regionales en cada zona donde los delegados departamentales y regionales se reúnen con las FARC a hablar de la paz porque cada problema es diferente. Y ese es otro gol que nos quiere meter el señor Petro en estas conversaciones, los famosos diálogos regionales. Eso es gravísimo porque dividen el país, se distribuyen entre ellos y en cada región cogen a cada amedrentado, le meten en la cabeza que la única solución es ceder y cuando se hace la sumatoria ganaron más rápido que en unos diálogos nacionales. Entonces eso lo estaban proponiendo desde esa época, nada nuevo bajo el sol y aquí lo tenemos en primera línea otra vez. Ya lo habíamos mencionado en otro conversatorio anterior, las FARC, mientras tenían a Mariana Pérez, a Felipe Rincón, al Tornillo Lozada y a otros cabecillas dedicados a hacer los comités temáticos, estaban reunidos los cabecillas de todas las cuadrillas con el secretariado de las FARC muy cerca de donde se estaba dialogando y allá llegaron delegados internacionales de los partidos comunistas y otras ONGs a planear lo que seguía. Entonces, mientras el señor Pastrana y sus delegados estaban ahí engolosinados hablando con los de los comités temáticos y que no, que esto se va a romper, que Pastrana tiene que volver a hablar con Tiro Fijo, que sí, que no, que el acuerdo de San Francisco de la Sombra, que aquí está el borrador, que va y vuelve, que todo ese embrollo que vimos en esa época, ellos estaban realmente reunidos haciendo un pleno ampliado de evaluación de cómo iba la guerra, incentivándola para tomarse el poder más rápido y coordinando con los partidos comunistas del continente para que les dieran todo tipo de apoyos. Recordamos que hace 4 o 5 días aquí pusimos sobre el tapete el documento que ya había llegado a las cuadrillas de Urabá y que lo encontraron tropas del batallón Collará y que fue publicado por los medios, pero fue simplemente publicado como una noticia más y no con un análisis profundo de lo que estaba pasando. Y el señor Pastrana, en su afán de que le dieran el Premio Nobel de Paz, eso lo minimizaba y andaba subido en un avión por todas partes buscando reconocimientos y asistiendo hasta la final de la Copa Argentina de Boca y River, etcétera. La canonización del padre Marianito, eso era lo que le preocupaba a él y no que el país estuviera destruyendo.
De igual manera, en el departamento del Huila, ya más específicamente en el sur, y lo contábamos anteayer, que no hubo un solo municipio donde los comerciantes, los ganaderos, los transportadores y las pequeñas industrias que habían no hubieran pagado la extorsión o no hubieran tenido secuestrados, o no hubo un solo municipio del Huila, de todo el departamento, donde las FARC no hubieran reclutado menores para llevarlos a entrenamiento a la zona de distensión y luego distribuirlos por distintas partes del país a que delinquieran en nombre del grupo criminal. También para esa época se recibieron en las distintas cuadrillas de las FARC algunos de los apartes o algunos de los bloques o algunos de los contenidos de las armas que les envió Vladimiro Montesinos a las FARC. Por eso aquí es interesante resaltar que fueron muchísimas las armas. Ayer veíamos en el caso de la operación Gato Negro, que en un solo, los documentos demostraban que era por 10.000 fusiles y 4.000 pistolas, y que en uno de esos documentos fijos que se encontró ya con una recepción firmada y notificada por las mismas FARC a los traficantes de armas, le confirmaban que han recibido 560 de esos fusiles y 2.452 pistolas. Pues aquí ya para esta época habían entrado muchas más, porque el que se mencionó ayer era apenas uno de los envíos. Y de estas armas estaban llegándole a las guerrillas que estaban en el Huila, en el bloque sur, y que estaban muy cerca de la zona de distensión. Entonces, como estaban cerca de los cabecillas principales, los tenían muy bien dotados para la seguridad en profundidad y para motivarlos a que hicieran más rápido la guerra y atacaran los puestos de policía. Y resaltamos esto porque cuando se entregan las armas de las FARC, unos 15 años después, que no se supo que entregaron, pero supuestamente la ONU certifica que la recibió. Entonces, si solo a Vladimiro Montesinos le recibieron 10.000 fusiles y 4.000 pistolas, sin saber si fueron más, porque eso fue lo que se detectó, y a partir de esas cifras fue que se le hizo el juicio a este señor en el Perú, y que cayeron en Estados Unidos sus socios, y que cayó el socio que tenía en el Medio Oriente. Pues se nota que hay un engaño, de hecho, grande al país, porque son 10.000 y 4.000 son 14.000 armas. Y en ese tiempo las FARC tendrían unos 14.000 a 15.000 bandidos, serían 30.000. Que en todo el conflicto se desmovilizaron 6.000 o 7.000. Entonces las descontamos algunas porque otros los dejaron allá y se volaron sin armas. Pero supongamos que a 7.000 se hubieran descontado, se hubieran entregado todas. Y los que murieron unos 2.000, entonces son 9.000 armas, pero de 25.000, 9.000 son 16.000 que hubieran quedado. Así, una cifra muy, muy rápida. Y según la cifra de la ONU, entregaron 7.000 entre escopetas viejas, entre fusiles viejos que no servían, entre armas que dicen que entregaron. Y el señor Timochenko dijo que tenía 914 caletas para entregar, y eso pues fue un noticionón, como todo lo que pasa en Colombia, noticionón de 3 días, y al final no entregaron sino 2 caletas, y las otras nunca aparecieron, porque era que fue que las tenía, se murió, que fue que la lluvia, que fue que se perdieron los planos, que fue que fue que, y que había que firmar rápido el proceso y buscar el premio Nobel para Santos, y eso quedó en el olvido. Hace poco vimos una carta que envió Romaña desde Venezuela a los cabecillas antes de morir, que les decía: oiga, pero además del oro que tienen escondido en Cuba y el que tienen aquí en Bogotá, y las coronadas que han tenido, no de reina exactamente, o sea, se refería al narcotráfico, y los misiles que tiene el tornillo Lozada en Bogotá, eso tienen que entregárnoslo a nosotros que estamos todavía combatiendo. Entonces eso indica que hubo un conejo enorme para el país y que todavía eso no está claro. Y tenemos también que por esa época se presentaban unos combates masivos que eran impactantes, que fue cuando erróneamente el señor Alfredo Rangel le dio por escribir de que Colombia había pasado a la guerra de movimientos, y entonces le copiaron todos ahí para allá como si fuera una verdad revelada. Y inclusive hay historiadores que hablan de esta época y hasta militares que dicen que las FARC llegaron a la guerra de movimientos. Eso no es cierto. La guerra de movimientos es cuando hay posiciones fijas que la fuerza
rebelde ya llega a tener hasta una capacidad de artillería para enfrentar a un ejército regular, libera una zona y ejerce gobierno. Eso no ha pasado. Ni siquiera lo ha podido hacer en este momento Rusia en Ucrania porque tiene unos pueblos ocupados, pero ahí están los ucranianos poniéndole la vida a cuadritos y no los han dejado dominar. Entonces la guerra de posiciones ya es una cosa como la guerra mundial que todavía no ha llegado a ocurrir aquí en Colombia. Lo que sí hubo es lo que vemos en el punto 7, unos combates masivos en que se reunían 3, 4 cuadrillas de las FARC y asaltaban por sorpresa y de manera cobarde a un puesto de policía, o si alguna patrulla del ejército cometía errores, la copaban. Pero eso es muy distinto a decir que tenían una guerra de movimientos, porque no lograron establecer nunca zonas atrincheradas inexpugnables, ni la fuerza militar estuvo impedida para acceder a toda su retaguardia estratégica. Que como es una guerra móvil y que tiene muchas connotaciones internas, la manejaron y la utilizaron muy inteligentemente, eso es otra cosa, pero no hubo una guerra de posiciones como tal. Entonces, estos son a grandes rasgos los antecedentes estratégicos y las claridades o precisiones que siempre debemos hacer para que no se desvirtúe la historia ni se cuente de una manera sesgada. Muchas gracias, mi coronel. La joven periodista Mónica Molina elaboró en 2018 un documental publicado en YouTube en el que describe la importancia geográfica de Oporapa, pormenores del ataque terrorista de las FARC contra ese municipio en julio de 2002, y pone en primer plano testimonios de habitantes del sacrificado municipio. ¿Podría compartir con nuestra audiencia ese impactante video? Sí, mi coronel, lo tenemos aquí para compartirlo porque nos parece un documento hecho por una joven y eso nos llama mucho la atención para que no se diga que los jóvenes están completamente desubicados. Y es una joven que hace una investigación muy interesante y publica este video en su cuenta personal sobre esa toma, y es un documento que con el paso del tiempo adquirirá un valor histórico importante porque lo enfoca muy bien, lo enfoca desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la ubicación o la importancia de este municipio en la región, y lo enfoca también desde el punto de vista del relato de quienes padecieron ese crimen, y sobre todo hace una descripción muy real de lo que ocurrió en ese momento. Entonces escuchemos, veamos este video y agradezcámosle a esta muchacha que hizo un trabajo excelente. Oporapa se encuentra ubicada al sur del departamento del Huila, en la parte media del ecosistema estratégico denominado Serranía de las Minas. Limita al norte con el municipio de La Argentina, al sur con Elías, al oriente con Tarqui y al occidente con el municipio de Salado Blanco. Esto le permite gozar de todos los climas. Su población es de 12.934 habitantes. Cuenta en la actualidad con 4 barrios y 25 veredas, entre ellas 2 son inspecciones de policía. Cuenta con la S municipal David Molina Muñoz, que presta atención de primer nivel de complejidad en medicina general y especializada. En Oporapa funcionan una institución educativa llamada Escuela Central y un colegio que recibe el nombre de San José. Este municipio se caracteriza por ser catalogado como el pesebre del Huila. Sus fundadores fueron José María Mota y Francisca Lozada. Historia. Hacia 1860, los caseríos de Oporapa y Salado Blanco venían siendo administrados por el párroco del municipio de Elías, y su nombre se debe a que el territorio estuvo habitado por las tribus precolombinas, oporapas u oporables, pertenecientes a la gran familia Yalcón. Economía. La actividad agrícola está centrada en el cultivo del café, que se presenta en todas las veredas del municipio, excepto en las pizarras. Otros cultivos representativos de la economía son la granadilla, el lulo y la caña panelera, impulsada últimamente por los proyectos productivos del municipio. Otros productos agrícolas tienen su propósito fundamental de subsistencia y se hallan asociados a los cultivos principales o en pequeñas áreas. Tales cultivos son cacao, tomate, yuca, frijol, maíz, plátano, arracacha, hortalizas y frutales. Oporapa se caracteriza por ser un lugar en el que la religión está como prioridad y gozan de un espacio altamente visitado por propios y turistas extranjeros.
es el convento franciscano de la Cruz, también llamado Casa de Retiro Espiritual, cuya actividad religiosa sigue en curso e impulsada por Fray Leonardo, un padre franciscano, y que hoy en día se mantiene con las puertas abiertas a todos aquellos devotos de la fe y la oración. Vías de comunicación. Terrestres, hay 5 formas de llegar a Oporapa, por ende, fue corredor estratégico de varios frentes de las FARC. Los habitantes del Pesebre del Huila, como le llaman al municipio de Oporapa, difícilmente olvidarán la cruenta toma guerrillera de las FARC en los fatídicos días 10 y 11 de julio del 2002. La incursión guerrillera de las FARC a Oporapa se inició hacia las 5 de la tarde del fatídico miércoles 10 de julio del 2002. Horas previas a la toma, escuadras de la columna Uriel Varela se apostaron en diferentes vías de acceso al municipio a detener a las personas y vehículos que llegaban o salían de la población. La táctica de la guerrilla fue tomar como rehenes a los habitantes de las casas de la población que estaban al frente de la estación de policía y desde allí atacar la estación donde había en ese momento 16 uniformados que repelieron el ataque internándose en los túneles que se habían construido, previniendo este tipo de acciones de la guerrilla. El internarse en los túneles le permitió a los 16 valientes policías sobrevivir al ataque de las FARC, que con explosivos, ametralladores M60, granadas y fusiles les hicieron la enfurecida guerrilla durante 19 horas continuas. En un informe del suboficial, entonces comandante de la estación de policía de Oporapa, sobre la toma guerrillera, se reflejan las dimensiones terroríficas de la cruenta toma. Posteriormente, se escuchó el apoyo aéreo, el cual realizó un sobrevuelo disparando varias ráfagas contra los subversivos, sin que los bandoleros abandonaran su propósito de someter a los policías, asesinarlos y hurtar su armamento, siguiendo con el ataque con mayor intensidad y lanzando artefactos incendiarios hacia las instalaciones, encendiendo estas en su totalidad, lo que hizo que algunos cilindros de gas que no habían detonado explotaran dejando las instalaciones totalmente en el suelo, quedando al personal policial debajo de los escombros desde donde se continuó repeliendo el ataque con efectividad sin permitir que los bandoleros se acercaran a las instalaciones y ocasionaran mayor daño. Y su papá esta mañana preocupó por usted, mano. Comandante, ¿cómo logran ustedes tan hora de hacer lo que han hecho? Comentarios. Nosotros nos encontramos aquí desde el municipio de Oporapa, donde ya hace apenas 3 minutos ha terminado la toma guerrillera, donde estos subversivos pues se han desplegado hacia las cordilleras y los agentes apenas han logrado salir de los diferentes sitios donde ellos se encontraban, los helicópteros, el avión. El ataque se prolongó toda la noche y hasta aproximadamente las 12 horas del día 11 de julio de 2002, ya que al llegar el apoyo aéreo, los bandoleros se replegaron hacia la parte más alta en un cerro ubicado aproximadamente a 500 metros de la localidad, desde donde continuaron lanzando al parecer granadas de mortero hacia las instalaciones y disparos hacia el apoyo aéreo. Las instalaciones policiales quedaron totalmente en ruinas, al igual que las viviendas cercanas, quedando en la localidad. Bueno, entonces hasta ahí ya vemos el video de la joven, que es muy impactante y nos muestra todos los resultados. Pero vamos a ver si si avanza completo, porque Nosotros nos encontramos aquí en el municipio de Oporapa. este no es. Vamos a ver si se ve completo, porque luego vienen las entrevistas a las personas del municipio que cuentan lo que ocurrió. No está entrando, no sé qué pasó. Se nos trabó. Bueno, al final miramos si lo podemos ver completo. Entonces, en este testimonio de esta joven se nota cómo fue ese ataque descomunal. Ya ahorita completaremos otros datos y avanzaremos en su contenido, porque realmente fue uno de los actos más atroces de las FARC contra la población civil y contra Oporapa. Ahora, como lo describe esta muchacha, ese municipio, es que el departamento del Huila, en ese sector occidental, realmente son pesebres. A este municipio lo llaman el pesebre del Huila, pero son todos esos municipios. Cuando uno llega allá y encuentra esa soledad, esa tranquilidad, ese clima tan estable, esa belleza de sus tierras, esa calidad de los
frutos que produce la tierra, pues realmente uno piensa que está en un paraíso. Sector de La Plata, de Salado Blanco, de Oporapa, de Elías, Tarqui, todos esos municipios son sencillamente espectaculares. Es de una belleza natural sus zonas rurales y una tranquilidad que se siente en las áreas urbanas que es muy agradable. Y el domingo, que es el día que bajan los campesinos, es muy colorido, es muy alegre y es hasta muy simpático hablar con toda esa gente y escucharles sus historias y saber lo que están haciendo. Entonces, al final miramos y podemos ver el video completo porque nos quedan faltando cosas interesantes. Vamos a repetirlo, a ver si Oporapa se encuentra ubicada al sur del departamento del Huila, en la parte media del ecosistema estratégico denominado Serranía de las Minas. Limita al norte con el municipio de La Argentina, al sur con Elías, al oriente con Tarqui y al occidente con el municipio de Salado Blanco. Esto le permite gozar de todos los climas. Su población es de 12.934 habitantes. Cuenta en la actualidad con 4 barrios y 25 veredas, entre ellas 2 son inspecciones de policía. Cuenta con la S municipal David Molina Muñoz, que presta atención de primer nivel de complejidad en medicina general y especializada. En Oporapa funcionan una institución educativa llamada Escuela Central y un colegio que recibe el nombre de San José. Este municipio se caracteriza por ser catalogado como el pesebre del Huila. Sus fundadores fueron José María Mota y Francisca Lozada. Historia. Hacia 1860, los caseríos de Oporapa y Salado Blanco venían siendo administrados por el párroco del municipio de Elías, y su nombre se debe a que el territorio estuvo habitado por las tribus precolombinas Oporapas u Oporables, pertenecientes a la gran familia Yalcón. Economía. La actividad agrícola está centrada en el cultivo del café, que se presenta en todas las veredas del municipio, excepto en las pizarras. Otros cultivos representativos de la economía son la granadilla, el lulo y la caña panelera, impulsada últimamente por los proyectos productivos del municipio. Otros productos agrícolas tienen su propósito fundamental de subsistencia y se hallan asociados a los cultivos principales o en pequeñas áreas. Tales cultivos son cacao, tomate, yuca, frijol, maíz, plátano, arracacha, hortalizas y frutales. Oporapa se caracteriza por ser un lugar en el que la religión está como prioridad y gozan de un espacio altamente visitado por propios y turistas extranjeros. Es el convento franciscano de la Cruz, también llamado Casa de Retiro Espiritual, cuya actividad religiosa sigue en curso, impulsada por Fray Leonardo, un padre franciscano, y que hoy en día se mantiene con las puertas abiertas a todos aquellos devotos de la fe y la oración. Vías de comunicación. Terrestres, hay 5 formas de llegar a Oporapa, por ende, fue corredor estratégico de varios frentes de las FARC. Los habitantes del pesebre del Huila, como le llaman al municipio de Oporapa, difícilmente olvidarán la cruenta toma guerrillera de las FARC en los fatídicos días 10 y 11 de julio del 2002. La incursión guerrillera de las FARC a Oporapa se inició hacia las 5 de la tarde del fatídico miércoles 10 de julio del 2002. Horas previas a la toma, escuadras de la columna Uriel Varela se apostaron en diferentes vías de acceso al municipio a detener a las personas y vehículos que llegaban o salían de la población. La táctica de la guerrilla fue tomar como rehenes a los habitantes de las casas de la población que estaban al frente de la estación de policía y desde allí atacar la estación donde había en ese momento 16 uniformados que repelieron el ataque internándose en los túneles que se habían construido, previniendo este tipo de acciones de la guerrilla. El internarse en los túneles le permitió a los 16 valientes policías sobrevivir al ataque de las FARC, que con explosivos, ametralladores M60, granadas y fusiles le hicieron la enfurecida guerrilla durante 19 horas continuas. En un informe del suboficial, entonces comandante de la estación de policía de Oporapa, sobre la toma guerrillera, se reflejan las dimensiones terroríficas de la cruenta toma. Posteriormente, se escuchó el apoyo aéreo, el cual realizó un sobrevuelo disparando varias ráfagas contra los subversivos, sin que los bandoleros abandonaran su propósito de someter a los policías, asesinarlos y hurtar su armamento, siguiendo con el ataque con mayor intensidad y lanzando artefactos incendiarios hacia las instalaciones, encendiendo estas en su totalidad.
lo que hizo que algunos cilindros de gas que no habían detonado explotaran, dejando las instalaciones totalmente en el suelo, quedando al personal policial debajo de los escombros, desde donde se continuó repeliendo el ataque con efectividad, sin permitir que los bandoleros se acercaran a las instalaciones y ocasionaran mayor daño. Y su papá esta mañana preocupado por usted, mano. Comandante, ¿cómo logran ustedes tan hora de hacer lo que han hecho? Comentarios y comentarios. Nosotros nos encontramos aquí desde el municipio de Oporapa, donde ya hace apenas 3 minutos ha terminado la toma guerrillera, donde estos subversivos pues se han desplegado hacia las cordilleras y los agentes apenas han logrado salir de los diferentes sitios donde ellos se encontraban, los helicópteros, el avión. El ataque se prolongó toda la noche y hasta aproximadamente las 12 horas del día 11 de julio de 2002. Ya que al llegar el apoyo aéreo, los bandoleros se replegaron hacia la parte más alta en un cerro ubicado aproximadamente a 500 metros de la localidad, desde donde continuaron lanzando al parecer granadas de mortero hacia las instalaciones y disparos hacia el apoyo aéreo. Las instalaciones policiales quedaron totalmente en ruinas, al igual que las viviendas cercanas, quedando en la localidad. No, preciso se para ahí. Bueno, entonces pues muy valiente el informe de la niña, de la joven periodista. Vamos a ver si al final lo vemos completo. Entonces avancemos, mi coronel. Mi coronel, diferentes medios de comunicación asistieron a Oporapa, Huila y publicaron impactantes testimonios escritos, fílmicos y fotográficos de esta sangrienta incursión terrorista de las FARC. ¿Podría ilustrar a la audiencia con parte de los mismos documentos para entender mejor lo sucedido? Sí, mi coronel, esto fue un fin de semana, era día de festivo, Oporapa normalmente es muy solo, pero ya el fin de semana pues se llena de campesinos de las veredas. Sus 10.000 habitantes se ven ya más en el área urbana, se nota el movimiento comercial, el intercambio de los productos, el mercado, etcétera. Entonces allí pues usualmente hacen unos campeonatos de fútbol, hacen actividades deportivas y lúdicas con las veredas, y los noticieros de televisión de la región de esa época, en este caso La Boyanos, que es entonces la región de La Boya, con sede en Garzón, Huila, enviaron a un periodista que estaba, el señor era pues cubriendo esos eventos deportivos y entonces él le tocó cubrir parte o la toma y la publicó, o el asalto de los bandidos mejor, y la publicó en su canal en varios documentos. Hemos escogido este, pero son más los que hay en YouTube, con el testimonio de él, y se nota el drama que vivió la gente durante este ataque, porque como explicaba muy bien la periodista Mónica Molina, el momento del ataque, los delincuentes se entraron a las casas, tomaron por rehenes a los habitantes de las casas, lo cual es un crimen de guerra que no tiene ningún perdón en el derecho internacional, pero que la JEP lo olvida y el señor de Rú lo olvida en su informe, y desde ahí le disparaban a los policías, destruyeron el cuartel y lo salvó un túnel que más adelante vemos en qué consistió. Entonces miremos lo que dice este periodista, lo que él vivió y lo que significó en el sitio, que es muy real porque son tomas reales. Nosotros nos encontramos aquí en el municipio de Oporapa en una situación, yo diría que difícil. Pensé que ya todo estaba controlado cuando nos desplazamos hacia este municipio, y la realidad es que hay cruentos enfrentamientos entre la FARC y la policía. Nosotros aquí nos encontramos con muchachos muy jóvenes de la FARC que están muy pendientes de lo que está aconteciendo acá. Ustedes pueden escuchar las ráfagas. Nosotros pues nos escondemos por aquí porque la situación es muy difícil. Quisiéramos contarles lo que estamos viviendo, pero relativamente... Oiga, ustedes pueden escuchar las ráfagas en este momento aquí en una casa que nosotros nos encontramos totalmente atrincherados
y pues, hombre, yo creo que eso como que no tiene palabras, el riesgo que pues, se toma frente a esto es muy difícil. Y su papá esta mañana preocupó por usted, mano. Allá donde tu calle estaba Comandante, ¿cómo logran ustedes a la hora de hacer lo que han hecho? Comentarios y comentarios. Nosotros nos encontramos aquí desde el municipio de Oporapa, donde ya hace apenas 3 minutos ha terminado la toma guerrillera, donde estos subversivos pues se han desplegado hacia las cordilleras y los agentes apenas han logrado salir de los diferentes sitios donde ellos se encontraban. Los helicópteros, el avión fantasma pues se encuentran aquí en este momento pues tratando también de aliviar un poco lo que ha acontecido en Oporapa. Relativamente los momentos difíciles que nosotros, este grupo periodístico de TV Garzón, pues vivió en esos momentos, pues porque fuimos acorralados por los subversivos y no nos dejaron salir de una heladería. Hasta que no se desplegaron, pues no nos dejaron salir. Pero en esos momentos, pues vemos a todos los agentes pues que han salido pues ilesos de todo este conflicto, de esta toma guerrillera aquí en la expresión de Oporapa. Bueno, entonces ahí ven ustedes imágenes reales, sin mayor edición y pues con la calidad un poco mala, pero son documentos históricos que no se pueden negar ni se pueden decir que son inventos, porque fueron tomados in situ en el momento que ocurrieron los acontecimientos tan trágicos. Ese testimonio muestra el salvajismo, la mentalidad depredadora que tenían las FARC
para destruir el país y destruir un patrimonio tan hermoso como es esa zona, porque les reitero a quienes no la conocen, deberíamos como colombianos ir a visitar esos municipios y ver lo que son verdaderos paraísos terrenales afectados por tanta violencia. Sigamos, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los resultados tangibles? Todos esos sucesos relacionados con este criminal ataque de las FARC contra los pobladores de Oporapa, Huila. Pues hemos traído varios recortes de prensa y fotografías de lo que ahí ocurrió. Y pues siempre en la prensa no son exactos los datos, ¿no? Porque unos dicen que fueron 19 horas, otros que 20, que 22. Lo cierto es que sí, como dice este titular del periódico La Nación del Huila, Oporapa vivió 22 horas de infierno. Si fueron 20 o 21, eso no cambia en nada. Y las fotos lo muestran y las imágenes que vimos de cómo destruyeron con cilindros de gas y la cantidad de disparos que hay, de impactos que hay en las paredes y la lucha que dieron los policías muy valiente y luego la reacción del ejército que ocurrió más o menos de la siguiente manera. El grupo que ha asaltado el caserío de Maito iba al mando del Paisa, el famoso Paisa, el delincuente este que cayó en Venezuela. Y ese grupo recibió el mensaje de que en Maito pues le lanzaron hasta gases tóxicos a los policías. Eso es otro detalle de crímenes de guerra que el señor de Ruc elude intencionalmente en su informe y que es gravísimo. Como también elude que por la misma época al acueducto de Pitalito lo envenenaron las FARC para que se murieran los habitantes que no querían colaborar con ellos. Esos son hechos terribles que han sido ocultados en la verdad y que toca revivirlos y contarlos aquí y ponerlos en primer plano para que el mundo ni lo olvide y los que no lo conocen lo sepan. Entonces, en 22, 20, 21 horas de ataque terrorista, quedó este pueblo absolutamente destruido, las casas de los vecinos también destruidas, la tragedia que estaban viviendo, ustedes alcanzaban a escuchar en el fondo los gallos desesperados cantando, el estrés que tenían los animales era terrible, los perros ladrando todo el tiempo, cuentan los habitantes que los gatos encerrados en las esquinas, listos a reaccionar como fieras con todo lo que veían, porque no sabían qué hacer esos pobres animales. Y si eso lo vivían los animales, imaginen ustedes cómo estaban los seres humanos amedrentados por las FARC en sus propias casas, que no se podían mover, y viendo cómo las paredes de sus edificaciones iban destruyendo y sus propiedades iban desapareciendo, todo porque los señores de las FARC querían tomarse el poder. Y esto les parece que no es nada grave, sino que es apenas los efectos colaterales y que le pido perdón y no lo vuelvo a hacer y con eso ya quedó arreglado el problema. Entonces se vienen el grupo del Paisa a destruir, a demoler completamente este municipio, porque no puede aceptar el Paisa, ni puede aceptar el Monojojoy, ni puede aceptar Tiro Fijo, que 16 policías pongan en jaque a más de 300 bandidos y no los dejen tomarse ese municipio cuando lo que querían es destruirlo y llevarse a los policías secuestrados, como era la costumbre. Entonces, la resistencia de los policías siguió siendo muy fuerte y el apoyo de la Fuerza Aérea definitivo. Entonces, los bandidos deciden ya, porque se les está acabando la munición, replegarse hacia un sector que se llama San Roque. Ahí se repliega el grupo más grande. Y paralelamente, el ejército, con base en la experiencia que había habido en Urabá, de no caer de cabeza cerquita al municipio porque sabía que caían en un sitio donde estaba minado, entonces desembarcaron en San Roque e iniciaron el movimiento a pie, una infiltración táctica terrestre hacia Oporapa para garantizar, pues obviamente, la integridad de la fuerza y no perder soldados. Y resulta que cuando llegaron el ejército más o menos al sector de San Roque, se encontraron de manos a boca y de frente con los bandidos subidos en unos carros. Entonces le dispararon rocket y se armó el combate ahí. Y en el solo sitio donde uno de los camiones voló, quedaron 30 guerrilleros muertos. Decían que 29, pero luego fueron ya probado que fueron 30 y ahí está la foto. ¿Cómo quedaron?
Algunos de esos quedaron incinerados. De los 27 fusiles que se recogieron en el sitio, algunos estaban ya completamente inservibles. Se encontraron municiones y algunas cosas de utilidad, pero fue un golpe demoledor para las FARC. Ya después los campesinos decían que eran 50, que eran 100, otros dicen que hasta 400. Bueno, ya son cifras exageradas, pero lo cierto es que cayeron 30 bandidos ahí en el sitio y capturaron a otros 12, y entre los capturados estaba una herida, una tal Marlene, que fue la que dirigió el asalto y es la que en las grabaciones está, que fue la que coordinó todo. Pero ahí es donde se nota algo tan valioso y tan de tanta nobleza, que los soldados que la identificaron herida y que ella misma les confesó que ha sido la cabecilla, los soldados, en lugar de asesinarla, como dicen los bandidos que hace la tropa, lo que hicieron fue trasladarla a Neiva en un helicóptero de la Fuerza Aérea para que la atendieran los médicos y la curaran después de que había causado tanta destrucción. Y seguramente después algún juez la dejó libre por falta de pruebas, como suele ocurrir. Pero se capturaron 12 bandidos en el sitio y además se dio de baja 30. Aquí vemos las fotos de los capturados que fueron aprendidos en el lugar de los hechos, el material que se incautó y la toma del sitio, la foto, el fondo, que es supremamente aterradora ver tantas personas muertas en medio de una guerra sin sentido que le plantea el comunismo a Colombia. Y pues obviamente las crónicas, que son muchas, que relatan todo lo ocurrido. Y aquí en la parte baja vemos al general Tapias, que viajó al sitio y en el mismo sector hizo una ceremonia militar y condecoró a los soldados que actuaron heroicamente y que salvaron la policía y que le demostraron al país que sí se podía combatir a los bandidos y que si hacían las cosas con inteligencia no se cometían los errores que cometió la Cuarta Brigada en Urabá frente a los bandidos de las FARC, del Quinto Frente o del bloque noroccidental en esa zona. Entonces, esa es a grandes rasgos los resultados, pero se supone que hubo más bandidos muertos porque los combates subsiguientes continuaron y no se supo al fin cuántos quedaron o cuántos desertaron, cuántos perdieron, pero fue, como dice este título, una batalla perdida para las FARC. Adelante, Coronel, señor. ¿por qué el agente de policía Wilfredo Trujillo denominó este cruento ataque guerrillero como la batalla perdida de las FARC? ¿Y cuál es el testimonio del agente de policía apodado alias El Loco, quien ideó un túnel que salvó la vida a los uniformados que soportaron el demencial ataque terrorista de las FARC? Bueno, mi coronel, aquí está el detalle, como dijo Cantinflas. Resulta que en esa época pues era muy común los asaltos, ya lo hemos mencionado, los ataques terroristas de las FARC contra los municipios. Y la policía pues no tenía la misma capacidad que tiene ahora y que el señor Petro se la quiere acabar completamente, ni tenía esa organización que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, había un agente de policía muy conocido en el sur del Huila, en los municipios, porque muy hiperactivo. Y los mismos compañeros lo llamaban El Loco. Y entre los pobladores era conocido con el sobrenombre del Loco. Entonces él estuvo en una toma o le tocó defender un puesto en Tarqui. En Tarqui le tocó defender otro ataque terrorista de las FARC unos meses antes. Y después de ese ataque reforzaron ese puesto y a él lo trasladaron de planta para Oporapa. Y al llegar a Oporapa, él de una vez llegó, como era tan activo, le dijo al comandante del puesto de policía que la única forma de evitar que los mataran en una toma guerrillera era haciendo un túnel. Entonces el comandante le atendió la idea al famoso Loco y le dijo, vamos a hablar con el alcalde para que contrate unos obreros y nos hagan eso. Y el Loco le dijo, no señor, si traemos civiles aquí, lo que hacen es detectar cómo le sirve de inteligencia a las FARC, lo vamos a hacer nosotros mismos. Y entonces el comandante policial pues, le aceptó y le puso cuidado al famoso policía Loco.
y este señor armó unas trincheras internas en un túnel con unas líneas de comunicación internas por debajo del puesto de policía, hechas como si las hubiera hecho un ingeniero con experiencia, y las apuntaló muy bien y las reforzó con costales de arena. ¿Y qué iban a pensar los policías en ese momento? Que esa previsión que ha tenido el agente a quien llamaban el loco le salvaría la vida, porque les permitió ventilación, acceso al agua y la protección de la vida. Entonces, cuando se produjo el asalto, las FARC derribaron todas las instalaciones, como se nota en las fotos, por medio de cilindros y con explosivos. Les lanzaron mechones de gasolina, bombas Molotov y hasta gasolina disparada con una motobomba para incendiarlos, para quemarlos vivos. Y la forma de la construcción que le había hecho este señor al túnel le salvó la vida. Entonces, meses después, se publicaron pues ya los resultados, y este señor, que era el que estaba la gente que estaba encargado, porque el comandante era un suboficial, estaba con permiso. Este señor, que fue un agente de policía, le relató a los medios todo y resaltó el trabajo del alias el loco. Entonces el agente Wilmer Trujillo relató todo esto ocurrido, y alguien muy acucioso de la Policía Nacional elaboró una crónica muy interesante que está en internet y describe más en detalle lo que estamos diciendo. Pero a grandes rasgos fue un trabajo bien concebido, y sobre todo de un suboficial de la policía que atendió la sugerencia de su subalterno, y que no se quedó quieto ni se quedó esperando a que lo atacaran, sino preparó esa línea de defensa, y le resultó de la mayor efectividad cuando se produjo el ataque. Si no hubiera sido por esa línea de defensa, o los habían asesinado a todos, o simplemente los habían secuestrado y habían humillado más a la Policía Nacional del país. Gracias a la gente apodado el loco, y gracias al suboficial que le atendió la recomendación, y a que todos estaban ese día domingo ahí listos para jugar un partido de fútbol, pudieron reaccionar rápidamente y regresar al cuartel y defenderse. Esa es la crónica a grandes rasgos del señor Wilfredo Trujillo y de la gente que apodaban el loco. Gracias, mi coronel. Casi 20 años después de ocurridos los hechos, ¿cuál fue la acusación de la Fiscalía contra los alcaldes de Salado Blanco y Oporapa? Bueno, resulta que el ataque ocurre en julio del 2002, y viene todo ese proceso de la desmovilización que promovió el gobierno del presidente Uribe, y luego el pacto que hicieron con Santos en La Habana, y algunos de estos delincuentes pues quedaron vinculados a investigaciones penales. Entonces apareció un indígena del Cauca, miembro de las FARC, de apellido Otoche, en uno de los juzgados donde le estaban siguiendo el proceso para la desmovilización, contando todo lo que sabía. Y entre lo que dijo, denunció que el señor Laureano Molina, para la época alcalde de Oporapa, Laureano Molina Escarpeta, y el señor Vidal Vargas Lomelín, para la época de los hechos, alcalde de Salado Blanco, eran cómplices de las FARC. Eso lo denunció él, y dio fechas, dio nombres, y contaba que se reunían, que de los recursos municipales le entregaban dinero a las FARC, lo cual no es ningún secreto, porque eso lo hacían en casi todo el país donde tenían presencia. Eso no está diciendo mentiras el señor el tal Otoche. Ahora, que lo hacían voluntaria o involuntariamente, esa es la parte que nunca se ha podido aclarar. Y que estos mismos funcionarios le daban información exacta a la guerrilla de los movimientos del ejército, de las limitaciones que tenía la policía, y de todo lo que se relacionara con información de inteligencia útil para asaltar sus municipios. Así de grave fue la acusación. Entonces,
La Fiscalía General de la Nación, ustedes ven ahí el comunicado oficial, esta es la página oficial de la Fiscalía, escuchó todos esos testimonios y decidió mandarlos capturar a que declararan a los dos señores. Eso pues fue un noticionón, fue escándalo en el país, pero como aquí en Colombia suele suceder eso, de la justicia espectáculo, al otro día los escuchó en indagatoria y tomó una de esas decisiones raras que hay, de que los encontramos con alta posibilidad de ser responsables, entonces quedan libres y los volvemos a llamar. Eso es lo que uno no entiende de la justicia en Colombia, sea cierto o no, pero pues si no se ha completado la investigación, tomen las medidas como es, pero los dejaron libres. Entonces, de ahí para allá no se volvió a saber nada, no se volvió a tocar el tema y ocurrió que quedaron en libertad los dos señores. Este es el tal Escarpeta, el del municipio de Oporapa, y este es el Vidal, el de Salado Blanco. Claro, estas fotos ya son tomadas 17 años después de que ocurrieron los hechos. Se supone que eran más jóvenes cuando sucedieron esas cosas. Y resulta que para la época en que le hacen las imputaciones y que los llaman y que hacen el escándalo mediático, del otro día los dejan libres, ya los dos eran concejales del municipio de Pitalito, ya no estaban en su zona. Pero aquí viene lo extraño y lo que no se explica. Como no le definieron situación jurídica, entonces se supone que está libre, que no tiene ningún cargo. Y aquí lo vemos que en las elecciones del 2020, el señor Molina Escarpeta obtuvo 1.244 votos y el quinto renglón de su partido, siendo nuevamente elegido concejal del municipio de Pitalito. Y aquí lo vemos ya en el año 2020, cuando ya se posesionó en la lucha por ser el presidente del consejo de Pitalito. Y de aquel escándalo no se volvió a mencionar nada, pero queda siempre la duda, porque el testimonio del bandido fue muy claro, y sobre todo que no era un bandido de nivel importante dentro de las FARC que estuviera buscando algún beneficio por crímenes, sino era lo que llaman ellos un combatiente que estaba contando la verdad de lo que vivió y colaborando en cierta forma ante la Fiscalía a esclarecer los hechos y a buscar los cómplices de este grupo criminal. Entonces, esa duda pervivirá y, como suele suceder en Colombia, después de exhaustivas investigaciones lo archivarán, pero no queda claro cuál fue realmente el rol de estos señores, si fue cierto que lo hicieron o no fue cierto que lo hicieron, si lo hicieron voluntariamente o lo hicieron forzados, pero nunca quedó claro ese aspecto. Coronel, en vista de que no sé si haya algo para agregar en relación con el término de esa investigación, o así quedamos que quedó en la nada. Sí, quedó así, mi coronel, no quedó nada claro. Y el señor ahora es presidente del Consejo Municipal de Pitalito. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Pasados 21 años de estos hechos, ¿qué reflexiones estratégicas nos podría aportar respecto a este doloroso hecho? Bueno, entonces primero fue una gran derrota estratégica para las FARC. Desde luego, esto ya es 6, 8 meses después del golpe que habían sufrido con la captura de Fernandinho que vimos ayer, y también es un hecho que ocurre en el momento en que ya está el presidente Álvaro Uribe próximo a subir al poder, que es el final del desgobierno de Andrés Pastrana. Ya se había roto la zona de distensión, pero el Huila había sido blanco de 1000 cosas terribles: el secuestro en el edificio Miraflores, el secuestro del avión de Aces con la llevada de Hechen para el monte, los actos terroristas en distintos municipios, el asalto a Colombia Huila y estos otros municipios que han sido atacados y que hemos relacionado aquí. Entonces sí fue una derrota estratégica para las FARC, fue un golpe durísimo para el Paisa, que era entre comillas, el duro, el as que tenían tiro fijo y el mono Jogoy para enviarlo a cometer
los peores crímenes, y resulta que muchos de los que lo fueron a acompañar allá a reforzar a los bandidos que no han podido tomarse a Oporapa fueron los que cayeron en ese golpe que les dio la 9ª Brigada por medio del batallón Los Panches. Entonces fue un golpe duro que lo hizo reflexionar, y como ya estaban en retirada, porque hacía 3 meses que Pastrana, 4 meses, que Pastrana les había dicho, tienen 48 horas para irse, porque es que cuando ustedes se vayan yo voy a entrar a atacar esos sitios, que fue lo más ridículo que vimos esa noche de febrero del año 2002. Entonces ya la guerra estaba cambiando de dimensión, y esa iniciativa estratégica que han demostrado las FARC en los meses anteriores ahora se le estaba convirtiendo en una derrota estratégica. Sin duda se suman muchos aspectos, uno de esos el tesón del policía alias el loco, que son de esos héroes anónimos que pasan en la historia y que si no hay quien que cuente la crónica se olvidarán, pero fue gracias a su iniciativa de construir ese túnel, gracias a la decisión del comandante del batallón Los Panches de no aterrizar cerca al municipio para evitar que le pasara lo mismo que ocurrió en Dabeiba, y gracias a la decisión que tomó un capitán cuando detectó que los delincuentes iban en un vehículo y no dudó en dispararles y eliminar toda esta gente. Y lo mismo, el apoyo muy sincronizado de la Fuerza Aérea, que logró abatir a otros delincuentes y apoyar la maniobra terrestre. Por otro lado, la zona de distensión se acabó, quedó demostrado para el país y para la historia la debilidad del señor Pastrana, que fue quien se dio completamente que esto ocurriera, y tiene una responsabilidad histórica, política, y nosotros diríamos que hasta penal, que fue mucha la gente que murió en Colombia, la que pagó por secuestros, la que pagó por extorsiones, y la que vivió todo este drama del terrorismo sin que este señor haya respondido por nada, sino antes el país salió a deberle, y ahora es un adalid de la política colombiana. Una vez más se comprobó que la sevicia y la contundencia destructora de las FARC no tiene nada que ver con el cambio del país ni con el cambio político que ellos dicen. Porque primero hay que ser claros, las FARC no representan a nadie distinto a su partido comunista, pero nos han vendido la idea y los medios les han ayudado, y la academia y mucho oportunista, sobre todo esos analistas que saben de lo que opinan, sobre todo de lo que no saben en los medios, siempre viven diciendo que es que la guerrilla existe por los problemas sociales, y eso no es cierto. La guerrilla existe porque el Partido Comunista quiere tomarse el poder, porque la guerrilla no representa a los pobres de Colombia ni representa a la gente desfavorecida. Antes, al contrario, la tienen en la mira, y como vemos aquí, son sin compasión para causarles daños con tal de destruir y lograr su propósito de producir impacto terrorífico. Es una lógica de su guerra que solo ellos la manipulan y dan a entender que tienen razón con su argumentación marxista. La justicia colombiana sí sigue siendo muy ineficiente, lo prueban varias cosas, que esta investigación, como lo hemos relacionado en otros casos, si no es por la información que pasan las fuerzas militares y policía, la justicia no mueve un dedo para investigar nada. Y aquí en el caso de este señor, de estos dos señores, nunca quedó claro finalmente si fueron responsables o no. Y eso de que no se decida, no se cierre, no se aclare, pues queda la duda que sí o que no. Y si son inocentes, pues les están afectando el buen nombre. Y si son culpables, pues está generando una sensación de que no hay calidad de justicia ni eficiencia de la justicia en Colombia. Las FARC querían montar una especie de cogobierno del terror en Colombia, y lo lograron en distintas zonas, y la forma era esa que acabamos de ver. Entonces nos ponemos a pensar, si eso era cuando no tenían el poder total en sus manos, ¿cómo sería si lo tuvieran contra quien les lleve la contraria? Entonces, otra reflexión interesante que tampoco es mencionada en el informe del señor de Rux, como no es mencionado la ineficiencia de la justicia, como tampoco es mencionada esa sevicia y esa contundencia destructora, ni tampoco es mencionada la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que le han dado espacio a la guerrilla para actuar. Por otro lado, una vez más se reafirma que el Estado colombiano como tal no ha tenido planes estratégicos ni objetivos claros para combatir
las guerrillas ni para resolver los problemas que permiten que haya caldo de cultivo para que estas cuadrillas se inserten, sino que por el contrario les han permitido por omisión que esto ocurra. Y finalmente hay que tener en cuenta que las víctimas de esto no olvidan, y vamos a ver si ahorita podemos, mientras mi coronel González nos hace las reflexiones, localizar el video para ver la parte final donde queda demostrado que las víctimas puede que sí, que haya el perdón y que todas estas figuras que hacen de politiquería para decir que hay paz funcionen en los medios y en la imagen, pero en el ADN de los pueblos, en el ADN de la gente que vivió esa tragedia, eso no se olvida ni hoy, ni mañana, ni por varias generaciones, porque el relato oral también tendrá mucha fuerza y recordará esa barbarie y esa forma dantesca de afectar al país. Entonces le damos el paso a mi coronel González y yo mientras tanto voy a revisar si se puede ver la parte que nos falta del video. Gracias, mi coronel. Pues Oporama es el testimonio de la barbarie y del salvajismo de este grupo terrorista, razón por la cual los diálogos son engaños, que no son creíbles y que ese procedimiento que se considera muy diplomático no es adecuado para el manejo del terrorismo colombiano, ya que el tiempo y los recursos empleados en esas conversaciones, ellos lo utilizan para armarse, es decir, como otra forma de potenciarse para mejorar su capacidad terrorística. El terrorismo solo se puede diezmar por el uso real de la fuerza, ya que durante muchos hechos históricos de los que estamos narrando aquí diariamente, confirman lo mismo. Siempre es un engaño. Pero directivos políticos les dan oportunidades que en lugar de destruir la acción criminal, esta se repotencia. Como es el caso de los dos alcaldes que terminaron en plena impunidad. Una de las causas de la continuidad de los crímenes contra el pueblo colombiano, porque el poder judicial es extremadamente débil o hasta temeroso de aplicar la justicia y de exigir la severidad de la ley. Son funcionarios que realmente no tienen espíritu patriótico, ni sentido de pertenencia con la nación y con el pueblo que les paga su salario. Se confirma que Pastrana fue un presidente iluso, totalmente salido de la realidad nacional y que miraba todo lo que estaba sucediendo solo desde su profesión periodística, que está llena de ideas impactantes y amarillistas y nada de análisis o de entendimiento geopolítico. Todos los días con estos testimonios se confirma que Francisco de Rux no contó nada de la verdad, a pesar de la gran cantidad de dinero que el pueblo colombiano gastó en esa inútil investigación, que realmente no llegó a establecer la barbarie que sucedió en nuestra nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel. No, perfecto. Pues sí, mi coronel Aracón, entonces por favor lea los comentarios. Ya estoy localizando el video, lo estoy cuadrando y parece que sí lo vamos a poder ver la parte que nos falta. Perfecto, mi coronel. Hemos tenido aportes en el día de hoy en Facebook Live. Muchas gracias a todos los que están participando en esta parte del programa. Sector Tibavita, Huila, es uno de los departamentos de Colombia que más ha sufrido la violencia perpetrada por las FARC-EP. Luz Pérez nos dice, Caquetá siempre ha sido un punto olvidado
y somos la puerta de oro de la Amazonía. En otro aporte dice lo siguiente: también hubo mucha invasión ilícita o compra de armas por parte de las FARC a Ortega en Nicaragua. Mi general Vázquez nos ha dejado un saludo. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo de la verdadera memoria histórica de Colombia. Finalmente, una nota personal donde recabamos sobre el excelente material que diariamente se maneja a través de este programa, recomendado para todas las personas, en especial para los compañeros de la fuerza pública, para que aprendan de esta experiencia, de los casos tácticos que se han pasado que han surgido en el pasado y que son un buen ejemplo para el futuro, para no seguir, como dice el dicho, dando papaya y viéndonos inmersos dentro de acciones que pueden terminar con nuestras propias vidas. Esto entonces es material recomendado, no solo para la fuerza pública, sino también para la comunidad en general, para que aprendan, para que se encuentren con la verdad verdadera. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces ahora sí parece que el video nos permite. Vamos a ver la parte que nos falta, que es impactante, es interesante. Y lo único que no estamos de acuerdo con la joven es cuando dice que murieron 200 guerrilleros, pero bueno, esto es parte de seguramente la emotividad. Sí murieron varios, pero no 200. Lo demás es muy diciente por sus imágenes y los testimonios. Entonces vamos a escucharlo. En un cerro ubicado aproximadamente a 500 metros de la localidad, desde donde continuaron lanzando al parecer granadas de mortero hacia las instalaciones y disparos hacia el apoyo aéreo. Las instalaciones policiales quedaron totalmente en ruinas, al igual que las viviendas cercanas, quedando en la localidad desolación y tristeza ante la pérdida del trabajo de toda la vida de los habitantes. Aunque versiones extraoficiales señalan que en la arremetida del ejército por tierra y aire contra el grupo guerrillero, en este municipio murieron 2 civiles y más de 200 guerrilleros, solamente se han encontrado 30 cadáveres enterrados como NN en el cementerio de La Plata y otros 30 en una fosa común. Cada persona narra su historia desde un punto diferente. Unos encerrados en casa, otros presentes en la alcaldía municipal y peor aún, unos que fueron espectadores en el mismo parque central. Pero de lo que sí se tiene certeza es que fueron muchos los comerciantes de este municipio que quedaron en la ruina porque les quemaron los negocios que estaban cerca de la estación de policía y desde entonces el municipio quedó estigmatizado para siempre como zona roja y hoy está por fuera de los que van a ser reparados con recursos del posconflicto. Uno de los conflictos que haya azotado al municipio de Oporapa, al país, o en especial a esta región del Pesebre de Huila, fue la presencia activa de los comandos de las FARC entre los años 95 al 2002. Casualmente vaya la oportunidad de informarles que en ese momento ejercía un cargo importante en la administración municipal, era secretario de gobierno, y tuvimos que vivir de frente el conflicto y mantenernos azotados por parte de este comando. Para este sector de Oporapa, Salado Blanco, Elías, San José de Hino, San Agustín, la Argentina, Huila, vivimos el conflicto por el comando 13 Cacica Gaitana de la FARC. Bueno, les comento que en este municipio, antes de la toma guerrillera, había mucha zozobra, porque la gente la expectativa en que la guerrilla amenazaba, que iban a entrar, pero la gente a veces no creía. Entonces, en ese tiempo yo era secretario del acueducto regional San Roque, Alto San Francisco. Me tocó hacer una papelería y llegué aquí a la alcaldía municipal. Estaba haciendo el trámite, más o menos 4:30, 5 de la tarde, cuando en los impactos de fusil
que entró el Frente 13 de la FARC. El susto fue muy tremendo. Me tocó amanecer aquí en un supermercado que hay contiguo a la alcaldía. Toda la noche hubieron detonaciones de ráfagas de fusil, cilindros. Al otro día, cuando amaneció, porque yo me amanecí con una cantidad de gente encerrada en un depósito. Cuando amaneció, la primera impresión fue asomarme al comando de policía. Lo miré totalmente en el suelo y encendido en llamas. En ese momento yo dije, uy, llegó el ejército. Estaba el parque lleno de gente vestida con uniforme, y cuando salí, la sorpresa que no era ejército, eran subversivos. La situación de Oporapa cuando había presencia guerrillera como la FARC, pues era algo, digamos, difícil para la comunidad por los acontecimientos de que había que estar pidiendo permiso para las actividades sociales, políticas, había que estar asistiendo a las reuniones veredales cuando se iban acercando digamos, al casco urbano, y prácticamente se habían convertido como un grupo donde todo el mundo tenía que ir a pedir permiso y arreglar problemas hasta familiares en el municipio. Oporapa, durante estos 12, 13 años de conflicto más directamente, pues terminó desafortunadamente con una toma guerrillera que se dio en el 2002, donde hubo un fallecido, donde tomaron como azonada y como repelaron ante la comunidad durante más o menos 36 horas, acabando un cuartel de la estación de policía, saquearon establecimientos comerciales, hicieron lo que pudieron hacer. Pero la mano fuerte del gobierno de esa época también les combatió, donde hubieron más de 300, 400 miembros de esa organización que murieron a través de la arremetida que hizo el gobierno nacional en su época por el señor presidente del momento. Pero en conclusión, Oporapa tuvo un tiempo de crisis, una situación económica bastante fallida, primero por los factores económicos de la época, el café era barato, y a raíz de ello la presión que veníamos sumidos por parte de sus comandantes, por parte del 13 Frente de la FARC y por parte de las políticas subversivas que en su momento el grupo guerrillero tenía a esta localidad y tenía a Colombia. Porque vino el ejército, entonces ya por eso se calmó. Los impactos pues, de estas cosas en la mayoría son negativos, porque se crea la zozobra en la comunidad, el miedo a la gente, la destrucción, digamos, de los pueblos, de las casas, y positivo solamente algunas dos presencias del Estado, como la construcción de algunas obras como premios a la toma guerrillera, que eso viene siendo contradictorio, ¿no? Digamos, si nos toma la guerrilla, nos dan biblioteca, si nos toma la guerrilla, nos construyen estación de servicio, estación de policía totalmente nueva. Entonces son las contradicciones de la guerra. Ay, pues imagínense, pues cómo no me impactar todos, porque pues mi papá, que fue el que murió en esa toma, una tristeza muy grande que nos dejó. Que eso sí nunca nos lo borrará de la mente. Pues toda la gente pues nos dejaron solos, porque pues todo el mundo asustado, casi nadie fue al velorio. Menos mal que mi papá tenía ese poco de hijos y nueras. Somos 13 hijos y eso pues sí, mejor dicho, no lo dejamos solo. Pero la gente esa noche no nos acompañó, entonces fue un impacto muy grande para nosotros. Y este pueblo se tornó en que no podía uno, ni empleo conseguía. Quedó totalmente destruido. Entonces por eso decidí marcharme. Y hoy estoy aquí otra vez contándoles esta historia. Hoy volví a mi pueblo y miro que está cambiado, hay progreso. El pueblo después de 15 años está muy cambiado, está mucho mejor.
excelente material, mi coronel. Bueno, entonces, en el día de hoy damos el cierre. Nos parece que hemos hecho un ejercicio académico muy interesante, muy documentado, muy real y que no hemos aquí utilizado nada diferente a la verdad, a lo que ocurrieron los hechos. Hemos tratado de contarlos de la manera más acertada y ponderada, pero lo más importante que queremos es dejarle a todos ustedes quienes nos están escuchando en este momento en la sala y quienes nos escuchan en Facebook y nos escucharán posteriormente, la tarea de seguir difundiendo este material para que el mundo entero conozca una realidad. Y en Colombia, los educadores que tienen en este momento la tarea de construir la verdad de lo que ocurrió, no se suscriban solamente a esa cartilla elaborada y predeterminada que quiere ponerles de guía el señor Derrug y el señor Petro, sino que profundicen en el conocimiento, investiguen más, escudriñen en estas fuentes y le den a nuestra juventud y al futuro del país una información mucho más veraz y acertada. Pues llegamos al final del ejercicio. Creo que mi coronel González quiere contarnos algo más. Adelante, mi coronel. Un detalle corto final, mi coronel. Creo que le estamos haciendo el trabajo a Francisco de Rux, lo que no hizo a pesar de que se le pagó bien para que lo hiciera bien. Pero nosotros no estamos buscando paga, sino que lo hacemos por la satisfacción del patriotismo y el bien de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces cerramos la intervención del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia.